Hola, soy Camila. Hola, soy Dani Varas. Hola, soy Pamela Cisternas. Hola, soy Martín Ayala. Hola, soy Diego Yáñez. Hola, soy Amanda Pavés. Hola, soy Tomás Nieto. Hola, soy Daniela Araya. Hola, soy Joaquín Meruane. Hola, soy Silene Barradas. Hola, soy Eric. Hola, mi nombre es Matías Salerno. Hola, soy Mari. Hola, soy Sofía Fuentes. Hola, soy Valentina Serpa. Hola, soy Sebastián. Hola, soy Sebastián Larrer. Hola, soy Blas. Hola, soy Matías. Hola, soy Paola Alarcón. Hola, soy Diego Nayil. Hola, soy Fernanda. Hola a todos, soy Macarena Olmedo. Hola, soy Francia Reyes. Hola, soy Amanda Yáñez. Hola, soy Sara Salinas Aceituno. Hola, soy Yerko Arteaga. Hola, soy Benjamín, soy el presidente de HIC y bueno, comentarles de que nosotros buscamos aportar un valor agregado a la formación universitaria de los estudiantes de Ingeniería Química y carreras afines. Y para esto, para mejorar y enriquecer su formación como ingenieros integrales. Somos HIC. Yo le doy la bienvenida a este ciclo de charlas. Me tocó partir, ¿no es cierto?, con este ciclo de charlas y espero que les interese el tema que les voy a contar. Tal como dice el título, ¿no es cierto?, habla de un contaminante casi olvidado. Digo casi porque no está necesariamente olvidado, que es el nitrógeno, ¿ya? Antes de partir con la charla, voy a presentarme, les voy a dar mi perfil profesional. Yo trabajo, soy titulada de Ingeniero Civil Bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, tengo un doctorado en Ciencias Químicas en España, y llevo más de 35 años en consultorías ambientales. O sea, yo partí cuando lo que hoy en día es una obligación legal. Trabajo en plantas de tratamiento, como dice ahí la PPT, con diseño a nivel conceptual de plantas de tratamiento, especialmente en la agroindustria y la industria alimentaria. Además, trabajo en optimización y mejoramiento de las plantas ya existentes, que hoy en día es el trabajo que más arduo tengo, porque casi todas, como les digo, las industrias legalmente tienen la obligación de tener una planta de tratamiento. Y en general una asistencia técnica en procesos, no solamente en plantas de tratamiento, sino que en procesos productivos, dado que soy ingeniero civil bioquímico, mi especialidad es también la agroindustria y la industria alimentaria. Además trabajo en gestión de fluentes, es decir, les enseño a las industrias, ¿no es cierto?, lo barato y retroactivo desde el punto de vista económico que sale a hacer una buena gestión de fluentes, especialmente en lo que se refiere a minimización del uso del agua y generación de aguas residuales. Además, hace 35 años también que trabajo en investigación y en docencia, desde, ¿no es cierto?, esos mismos años en la Universidad Técnica Federico Santa María, como profesor jornada completa. Hago clases en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Técnica Federico Santa María. Además trabajo, también hago clases en el magíster de este mismo departamento, tesis del doctorado en biotecnología. Hay 5 años que trabajo haciendo 2 magíster en la USACH, son magíster que se llaman vespertinos, que se dictan en la tarde, que es para ya gente que ya es profesional, uno en tratamiento de residuos del Departamento de Ingeniería Química de la USACH, y otro que depende de la Facultad de Ingeniería, que es el programa de ordenamiento y gestión territorial. Y además hice clases durante 10 años en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza,
también en un magíster de ingeniería ambiental, siempre en el mismo tema en el que yo trabajo, que es en el de aguas residuales, ¿ya? Y en investigación trabajo en estos 3 temas, en digestión anaerobia de residuos líquidos y sólidos, eliminación biológica del nitrógeno, que es un poco, ¿no es cierto?, el tema que vamos a ver ahora, pero no en cuanto a investigación, vamos a ver el tema de su aplicación a nivel industrial. Y además también en la recuperación de fósforo mediante la obtención de estruvita, que es un compuesto que tiene justamente el fósforo. Bien, para partir ya con el tema, una vez presentada, la contaminación por nitrógeno. En realidad, la contaminación por nitrógeno, en realidad el ciclo del nitrógeno, que es el que tiene la figura que tienen ustedes ahí en la PPT al lado derecho, ¿no es cierto?, ha sido afectado por diversas actividades humanas que han afectado el ciclo del nitrógeno. Parece que es muy afectado porque está 2 veces puesto. Ahora, ¿qué pasa con eso? Eso ha hecho entonces que la fijación del nitrógeno en la biosfera es mucho mayor y ha aumentado casi al doble en los últimos años, ¿ya? Dentro de los compuestos contaminantes de nitrógeno, los más habituales, los más usuales, son el amonio, que es el más abundante, contaminante, el nitrato y el nitrito. Esos son entonces los 3 compuestos. Pero ustedes ven ahí en el ciclo de nitrógeno que hay también muchos otros compuestos. ¿Cuáles son entonces aquellas actividades humanas que han entonces influenciado en el ciclo del nitrógeno? Obviamente la utilización de combustibles fósiles, eso hace, ¿no es cierto?, que en la atmósfera haya especialmente óxidos de nitrógeno, los cuales son arrastrados hacia el suelo mediante precipitaciones, que es lo que está acá indicado. El abuso de fertilizantes, porque también está bien usar fertilizantes para abonar la tierra, pero muchas veces hay un abuso de estos, y todo aquel fertilizante que es agregado a la tierra y que no es captado por algún tipo de vegetal, sencillamente percola hacia las napas subterráneas y puede contaminarlas, y generalmente este compuesto es el nitrato. Y también los residuos de nitrógeno. Comprenderán que todas las excretas animales contienen una cantidad de nitrógeno bastante importante, porque en las excretas va orina y fecas, ¿no es cierto? Y eso hace entonces que también haya arrastre de nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal. Y por último, los residuos orgánicos, que son los que aparecen acá, ¿no es cierto?, que son los residuos sólidos de plantas muertas, ¿no es cierto?, que finalmente van degradándose y aportando nitrógeno al suelo. Les ruego por favor que apaguen los micrófonos. Bien. Bueno, ¿cuál es el problema con el nitrógeno? El problema con el nitrógeno es que, en general, todas las plantas de tratamiento de aguas, ya sean para tratar aguas urbanas o para tratar aguas residuales industriales, consideran como contaminante foco o como corazón de esa planta de tratamiento en la remoción de sólidos suspendidos, la remoción de materia orgánica y la remoción de patógenos. Ustedes pueden ver en este esquema una típica planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, ¿no es cierto?, donde hay una eliminación de sólidos grandes, que se llama criba, ahí elimina sólidos suspendidos. Un desengrasado, ¿no es cierto?, la grasa o desarenado, neutralización, puede ser distintas alternativas, pero en general en esta etapa se eliminan grasas y eso es generalmente grasas de origen orgánico. En un decantador, la eliminación de sólidos suspendidos más pequeños. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, entonces, en una primera etapa, los sólidos suspendidos son, ¿no es cierto?, la razón o el objetivo más importante de tratar. Después viene una depuración secundaria, que se llama, que generalmente es un tratamiento biológico cuyo único objetivo es eliminar materia orgánica. Y finalmente, ¿no es cierto?, lo que viene después de este tratamiento biológico, que aquí no aparece, viene la desinfección, cuyo objetivo es eliminar los patógenos. Entonces, ninguna de estas etapas, salvo a lo mejor en el tratamiento biológico, pero en muy pequeña medida, se elimina el nitrógeno. ¿Qué ha pasado en el resto del mundo con el nitrógeno? Ya hace más de 2 décadas que el resto del mundo, llámese especialmente los países desarrollados, que es a donde nosotros miramos generalmente, tomaron en cuenta, además de lo convencional, es decir, además de eliminar los sólidos suspendidos, ¿no es cierto?, la materia orgánica, y la desinfección, es decir, eliminar los microorganismos patógenos,
la contaminación por nutrientes, en donde el foco principal está en el nitrógeno y el foco secundario está en el fósforo. ¿Ya? ¿Por qué la tomaron en cuenta? Porque la contaminación por nitrógeno tiene consecuencias en los cuerpos receptores, es decir, en aquellos ríos, lagos, ¿no es cierto?, que reciben estas aguas residuales con altos contenidos de nitrógeno. ¿Cuáles son esas consecuencias? Primero, aumenta la acidez, hay una eutrofización, la eutrofismo fotosintético, especialmente algas, ¿ya? Los lagos y lagunas naturalmente se eutrofizan, pero en cientos de años. Un pantano que existe hoy en día, ¿no es cierto?, hace cientos o miles de años atrás, seguramente era un lago o era una laguna. Por lo tanto, lo que pasa, ¿no es cierto?, al nosotros agregar nitrógeno y fósforo en este cauce receptor, lo que ocasionamos entonces es un crecimiento desmedido. Aceleramos el proceso natural de eutrofización que tienen lagos y lagunas. Y además aumentamos niveles tóxicos en los ecosistemas acuáticos. O sea, hay compuestos, ¿no es cierto?, que como el amoníaco, nitrato y nitrito, que son los usuales, que son tóxicos y por lo tanto pueden alterar el ecosistema. Bueno, planteado el problema, es decir, hay contaminación por nitrógeno y las plantas de tratamiento en Chile en general, por lo menos las de aguas urbanas, ¿no es cierto?, no considera tratar este nitrógeno, porque esa es la solución. Bueno, ¿qué pasa con el nitrógeno? Hay que tratarlo o hay que utilizarlo, que sería lo más lógico. Pero todo tiene algún pero, ¿ya? ¿Cuál es la solución? Pongamos un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo granjas de animales. ¿Qué pasa en las granjas animales, no es cierto?, donde el proceso productivo es para producir carne de cerdo, carne de vacuno, carne de ave, ¿no es cierto? Tenemos deyecciones, que son las excretas que les decía yo, y lo ideal es que de esas deyecciones el nitrógeno, ¿cierto?, haya un reciclo, es decir, se aplique a la tierra. Pero no se puede llegar y aplicar a la tierra, tiene que, en general, hacerse una adecuación. Es decir, disminuir un poco, porque si no la cantidad, ¿no es cierto?, de excretas que se podrían regar la tierra es muy poco. O sea, lo ideal es entonces, con estos nutrientes, previa adecuación, disponerlos en el suelo. Pero se requieren entonces realmente una muy buena adecuación, cosa de no agregar nitrógeno de más. Como les decía, el agregar nitrógeno al suelo es bueno, pero si se agrega más de lo que la planta requiere, va a haber un problema de contaminación por nitrógeno. Por el otro lado, si no lo consideramos en el reciclo de nutrientes, sino que ya no tenemos qué hacer con este nitrógeno y lo consideramos un residuo, hay distintos tratamientos de este residuo. Anaerobia. La digestión anaerobia sirve para, ¿no es cierto?, residuos que tienen alto contenido de materia orgánica, algo de nitrógeno, y con esto entonces producimos biogás con el cual podemos utilizarlo como calor directamente, o bien utilizarlo para producir energía eléctrica. De todas maneras, si no pudiéramos utilizar todo esto en revalorización, ecuación con buenas prácticas agrícolas, pero generalmente hay un exceso, y eso nos hace entonces tener que disponer de ello previo a un tratamiento que cumpla las normas, donde en general las normas para la disposición de aguas residuales industriales son 3 tipos de normas, una que va al alcantarillado, una que va a aguas superficiales y otra que va por infiltración a aguas subterráneas. Entonces, este en el fondo es el mapa en el cual nos tenemos que mover. Y aquí en general los enfoques han estado siempre en eliminar la materia orgánica, porque es mucho más la materia orgánica que el contenido de nitrógeno. Pero no por eso el nitrógeno no deja de ser perjudicial si está en exceso. Bien, entonces, tenemos que, para poder adecuar, tenemos que tratar. También para poder, ¿no es cierto?, revalorizar, tenemos que tratar. Y si hay un exceso, también tenemos que tratar. Ahora, la adecuación. ¿Por qué hay que adecuar estas deyecciones antes de aplicarlas al suelo? Que lo ideal sería siempre hacer el reciclo de nutrientes. ¿Por qué? Porque la materia orgánica fresca en la agricultura presenta los siguientes inconvenientes. Fitotoxicidad. Entonces, hay una toxicidad, ¿no es cierto?, especialmente en las raíces, por compuestos orgánicos, elementos y sustancias minerales que traen estas excretas.
el nitrógeno se inmoviliza, es decir, se fija, como hablábamos al principio en el ciclo, hay una mayor fijación del nitrógeno, porque este nitrógeno no es ocupado por las plantas de oxígeno a nivel de raíces. ¿Por qué esta deficiencia de oxígeno? Porque no solo estamos aplicando nitrógeno, sino, como dice el título, materia orgánica, fresca. Y esa materia orgánica se degrada, y esa degradación de la materia orgánica consume oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno que hay ahí alrededor de la raíz, en vez de ocuparse por la propia raíz que lo necesita, es ocupado entonces por los microorganismos que están degradando la materia orgánica. Y esa misma degradación causa el cuarto efecto que ahí dice, que es subir la temperatura alrededor de la raíz. Las degradaciones producen energía, aumentan levemente la temperatura. Y todo esto entonces daña a las plantas y presenta esos inconvenientes. Y como con materia orgánica fresca también va el nitrógeno, obviamente el nitrógeno aplicado en exceso, es decir, más allá de lo que va a ocupar la planta, causa todos aquellos daños que ya mencionamos: acidez, eutrofización, ¿no es cierto?, y toxicidad. Bien, hablado eso, entonces, finalmente, ¿cuáles son las tomas de decisiones cuando tenemos el énfasis en el nitrógeno, no en la materia orgánica? Que generalmente, como les digo, cuando hay una contaminación por nitrógeno es porque también viene acompañado con materia orgánica. Entonces, si tenemos exceso de nitrógeno, comparado a lo que puede usar el suelo, a eso se refiere. Si la respuesta es no, perfecto, realmente esto no es así. ¿Por qué? Porque las granjas animales, donde hay, ¿no es cierto?, criaderos de cerdo, criaderos de vaca o criaderos de aves, están muy densamente poblados, por lo tanto, la cantidad de excretas, ¿no es cierto?, que genera es realmente bastante grande también, y necesitaríamos muchas hectáreas. Por ejemplo, un plantel de cerdos de aproximadamente 2.500 madres, que se llaman en los cerdos, así se calcula el número de animales que tienen, necesitan aproximadamente 500 hectáreas. Una vez adecuado, tratado mediante digestor anaerobio, los purines de esos cerdos, se necesitan aproximadamente 500 hectáreas para regar. Y realmente no hay muchas, ¿no es cierto?, granjas que tengan esa extensión de terreno plantada, porque en el fondo se necesita alimentar a alguna planta con este nitrógeno. Por lo tanto, generalmente, la respuesta a la primera pregunta, ¿exceso de nitrógeno? Sí, hay exceso de nitrógeno. Por lo tanto, hay dos posibilidades. Una posibilidad es exportarlo, es decir, prestárselo a la viña, estoy hablando viña, ¿no es cierto?, con uvas, ¿no es cierto?, de tal manera de poder regarlo. Y lo que hay que preguntarse entonces, si lo quiero exportar, es decir, agarrar esta agua rica en nitrógeno, si los costos de transporte son asumibles. Si es sí la respuesta, obviamente lo aplico al suelo y lo transporto. Chile una larga y loca geografía, son altas, y eso hace imposible poder transportar este nitrógeno, esta agua rica en nitrógeno. Por lo tanto, la respuesta es no, y tal cual, si no se podía exportar, tenemos que irnos entonces finalmente a tratamientos que reduzcan la cantidad de nitrógeno. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los tratamientos para la reducción de nitrógeno? ¿Cierto? Eso es súper importante saberlo. Están los tratamientos, y lo vamos a analizar así, sobre todo los físico-químicos que no son tan usados. Sobre todo los físico-químicos lo vamos a ver así muy por encima. ¿Cuáles son los que hoy día se utilizan? Primero, la utilización de membranas de ultrafiltración, nanofiltración, que eliminan distintos tamaños de partículas. Pero lejos la que podría usarse y que daría un plus, ¿no es cierto?, es la ósmosis inversa. Seguramente ustedes han escuchado de la ósmosis inversa, más que nada en la potabilización de agua de mar. Es lejos el corazón de una planta de potabilización de agua de mar, es la ósmosis inversa. Pero hoy día se está usando mucho la ósmosis inversa para las aguas residuales industriales. ¿Por qué? Para reusar esa agua. La inversa a mí me permite reutilizar esa agua, y en sectores donde hay, ¿no es cierto?, déficit de agua es muy valioso. Ahora, ¿cuál es el problema de la ósmosis inversa? Que es un proceso de alta inversión, de alto costo de operación, porque como ustedes pueden ver en este esquemita, ¿no es cierto?, funciona a alta presión,
se tiene que vencer lo que se llama la presión osmótica debida a las sales, ¿ya? Y estamos hablando entre 10 atmósferas y 20 atmósferas. Cualquier proceso que necesite tan alta presión es un proceso relativamente caro. Lo mismo las membranas también son caras y hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Pero es algo que cada vez se está usando más dentro de la industria, como les digo, para poder reutilizar el agua residual. Y se puede reutilizar en muchos aspectos. El otro problema con la ósmosis inversa es que no es selectivo con los compuestos de nitrógeno. Obviamente, como se va a reutilizar el agua, no solo elimina el nitrógeno, sino que elimina cualquier otro sal que haya ahí presente. El otro tratamiento físico-químico que existe para la reducción del nitrógeno, y este es específico para la reducción del nitrógeno, es el stripping o desorción. Y ahí ustedes tienen una aplicación. ¿Cuál es la ventaja de este stripping o desorción? El stripping, ¿no es cierto?, esta columna que está aquí, a través del agua residual. Y esa agua residual tiene que estar a un pH relativamente elevado para que desorba el amoníaco que tenemos en el agua residual. Por lo tanto, en el tope de esta columna, ¿no es cierto?, sale aire con amoníaco, no hay más en ese. Y este aire con amoníaco después pasa por una columna de absorción, donde en contracorriente se alimenta un agua acidificada y tengo un producto, tengo un agua amoniacal, tengo un producto que puedo vender. Entonces, dentro de lo que le muestro ahí en el esquema, ¿qué tengo? Tengo un purín, esto es aplicado justamente también en una granja de cerdo. Tengo un digestor anaerobio que elimina la materia orgánica que traen las excretas del animal, un sedimentador que elimina los microorganismos, que le agrega un aditivo químico para separar bien todos los sólidos suspendidos que vienen ahí. La fase sólida la llevo a compostaje, o sea, voy a tener un buen mejorador de suelo, y la fracción líquida, que es la que lleva el amoníaco, porque el amoníaco es soluble, es la que llevo al sistema de stripping y absorción para la obtención de un subproducto de la planta de tratamiento. Pero por lo menos lo valorizo ese amoníaco que estoy. Otro proceso quizás interesante que haya para poder reducir el nitrógeno es el intercambio iónico. No se usa mucho el intercambio iónico porque en general todas las plantas de tratamiento operan de forma continua y el intercambio iónico es por ciclo porque pasado un tiempo, ¿no es cierto?, el intercambiador iónico se satura, ¿ya? Como dice su nombre, intercambia iones. Perdón, ¿qué pasó? Ahí está. Disculpen, no sé qué pasa. El hombre del maletín negro parece que está haciendo sus estragos. Bien. El intercambio iónico, como les decía, no funciona de forma continua porque, como su nombre lo dice, es un intercambiador iónico que intercambia iones. Iones nitrato, iones nitrito, iones amonio, que son los contaminantes más usuales de nitrógeno. Y ese ion intercambiado o esa resina de intercambio iónico llega un momento que se satura y por lo tanto hay que parar el sistema, desaturarlas, sacarle entonces todos los iones que tiene atrapados y eso hace que no sea un proceso continuo. Y por lo tanto no es tan utilizado como las dos anteriores que yo les he mencionado. Bien. ¿Cuáles son los tratamientos que más se usan para la reducción de nitrógeno? Los biológicos. Porque desde el punto de vista costo-beneficio, ¿ya? Para esto se utilizan microorganismos. Lejos el más utilizado a nivel mundial, incluso aquí en Chile, ¿no es cierto?, es la nitrificación, desnitrificación convencional. Se las voy a explicar después, ¿no es cierto?, con algunas PPT muy por encima, para en el fondo que entiendan. Este proceso entonces no solo elimina nitrógeno, sino que además elimina materia orgánica. Y como el agua siempre está acompañada, el nitrógeno siempre está acompañado por algo de materia orgánica, es un proceso muy utilizado por lo mismo, y por eso se habla de convencional. Es un proceso entonces, lejos de los tratamientos biológicos, el más utilizado. Ahora hay un tratamiento especial dentro de esto, que es el vía nitrito, que también se los voy a explicar, que ahí básicamente se elimina
puramente nitrógeno y muy poquito de materia orgánica. Después hay otro tratamiento alternativo al convencional, que es la desnitrificación autótrofa. Después les voy a explicar, ¿no es cierto?, bien cuál es la diferencia con el convencional. Y en este caso, además de eliminarse nitrógeno, se elimina azufre. No se elimina materia orgánica, para nada. Después tenemos el otro que se llama nitrificación parcial Anamox. El proceso Anamox, que ya salía, ¿no es cierto?, en el ciclo de nitrógeno que yo les mostré, es un proceso descubierto por ahí por el año 2000. Este descubrimiento entonces causó, ¿no es cierto?, la variación del ciclo del nitrógeno. Realmente también está la producción de estruvita, en donde el enfoque, ¿no es cierto?, está en la eliminación de fósforo, pero como pueden ver, la molécula de estruvita tiene un mol de magnesio, un mol de amonio y un mol de fosfato. O sea, paralelamente elimino amonio y fósforo. El problema con la estruvita es que el magnesio no es un contaminante habitual, se lo tengo que agregar para la producción de estruvita. Bien, todos los procesos biológicos, los primeros 4, ¿no es cierto?, que les mencioné, están basados en el ciclo del nitrógeno. El hombre generalmente hace eso, para poder crear un proceso, sobre todo biológico, como de tratamiento, ¿no es cierto?, lo que hace es mirar el ciclo, en este caso del nitrógeno, o el ciclo del carbono para eliminar la materia orgánica, y copia y mejora, ¿no es cierto?, el proceso, dándole velocidad, dándole un tiempo de resistencia hidráulica en reactores pequeñitos, etc. Y aquí ustedes tienen el ciclo del nitrógeno, en donde entonces aparecen los procesos ya mencionados. Ya la nitrificación, la desnitrificación, el sistema Anamox, etc. Pero yo se lo voy a explicar muy por encima, ¿no es cierto?, en qué consiste cada uno de estos tratamientos. ¿Por qué se los voy a explicar? Para que vean que el conocimiento, no solo aquí en Chile, sino obviamente a nivel mundial, está, ¿no es cierto? Se sabe cómo eliminar el nitrógeno. Hasta lo van a saber ustedes, imagínense. Mi asignatura que es tratamiento de agua. Este es el proceso de desnitrificación convencional. Se divide en 2 etapas. ¿Por qué se divide en 2 etapas? Porque la primera etapa, que es la nitrificación, como aparece ahí, ¿no es cierto?, es un proceso aerobio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que las tecnologías que se usan son las mismas que las tecnologías aerobias para eliminar materia orgánica. Lo que pasa es que adentro de ese equipo, que se llama, por ejemplo, lodos activados, que es lejos la tecnología más utilizada, en vez de haber microorganismos que comen materia orgánica, hay microorganismos que comen el amonio. Entonces la nitrificación pasa con el amonio. Estos microorganismos son autótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que no comen materia orgánica. Si se dan cuenta, lo que comen es un compuesto con carbono, pero es inorgánico. Y además requieren oxígeno para llevar a cabo el proceso. Entonces el amonio, por estos microorganismos, es pasado a nitrito, y después, por otro grupo de microorganismos, es pasado a nitrato. Entonces sigo teniendo nitrógeno en el agua residual, pero esta vez transformado a nitrato. Y de ahí viene la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La desnitrificación. Por eso siempre se habla de nitrificación, desnitrificación. ¿Por qué? La desnitrificación, el nitrato, ¿no es cierto?, que era el producto de estos microorganismos, ahora es la de estos otros. Y aquí sí que hay necesidad de materia orgánica. Estos microorganismos que comen materia orgánica se llaman heterótrofos. Los que comen materia inorgánica, como los nitrificantes anteriores, son autótrofos. Por eso se dice que en este proceso en conjunto se elimina nitrógeno y materia orgánica, porque lo que queda de materia orgánica entonces se lo comen los desnitrificantes y nuevamente vuelve a nitrito y de ahí se va a nitrógeno gaseoso. Ese es el producto final del proceso global. Y el nitrógeno gaseoso no tiene efecto invernadero, es un gas inerte que no causa ningún problema. Es uno de los pocos procesos biológicos en donde, ¿no es cierto?, no se genera un compuesto relativamente complicado. ¿Ya? Tenemos entonces la producción de nitrógeno gaseoso. Ahora, hay alternativas a este proceso convencional, y como les digo que a nivel mundial, incluso aquí en Chile, se aplica bastante. Yo les voy a contar algunas que ya las mencionamos al principio. El proceso igual que el convencional, pero se llama bionitrito. ¿Y cuándo se aplica ese proceso convencional?
pero en vez de ser tal cual, ¿no es cierto?, es vía nitrito, cuando hay una baja relación carbono-nitrógeno, es decir, cuando me queda muy poquita materia orgánica y me queda mucho nitrógeno. ¿Qué se hace en este proceso? Se borra, ¿no es cierto?, esta etapa de nitrificación, pasa el amonio a nitrito, y el nitrito lo paso entonces a la etapa anaerobia, que no necesita oxígeno, lo paso al otro reactor y parto de nitrito y produzco nitrógeno gas. Con esto me ahorro tamaño de reactor, me ahorro oxígeno, ¿no es cierto?, porque como esta etapa ya no existe, me ahorro oxígeno, me ahorro materia orgánica, a veces había que echar externamente materia orgánica porque no alcanzaba. Entonces esta es una alternativa bastante buena y económica que también se emplea mucho hoy en día aquí en el mundo porque es un proceso relativamente estudiado y estable. Bien, y aquí está la otra alternativa que era la nitrificación, desnitrificación autótrofa. Esta es la típica heterótrofa, ¿no es cierto? Pero hablamos de la desnitrificación, porque lo que es heterótrofo o autótrofo es la desnitrificación. Esa es la diferencia con el proceso convencional. Entonces, en el proceso convencional, en la desnitrificación, yo tenía nitrato como alimento, ¿no es cierto?, con materia orgánica, que en este caso se pone metanol, y lo que produzco entonces es nitrógeno gaseoso. ¿Qué pasa en la autótrofa? La autótrofa no come materia orgánica, como les expliqué, y lo que hace entonces es comer nitrógeno, ¿no es cierto?, el mismo nitrato, pero además una fuente de azufre. Puede ser tiosulfato, azufre elemental, cualquier fuente de azufre distinta, ¿no es cierto?, al sulfato. Lo que sí, esta desnitrificación, el tipo de microorganismo es distinto, produce sulfato, pero el sulfato como tal es uno de los contaminantes, es mucho más inocuo que cualquier otra forma de azufre. Entonces, como ven, las alternativas existen para tratar. ¿Qué nos falta por ver? El famoso Anamox, que como les dije, este Anamox fue descubierto por allá por el año 2000, recién, ¿no es cierto?, y cambió bastantes paradigmas respecto al tratamiento. ¿Cómo funciona este microorganismo? También se come el amonio, ¿no es cierto?, pero además, ¿no es cierto?, necesita nitrito, es decir, necesita amonio y nitrito. Y con esos dos compuestos en el agua residual, entonces, produce nitrógeno gaseoso, perdón. ¿De dónde viene la palabra Anamox? Justamente de sus siglas en inglés, Anaerobic Ammonium Oxidation, ¿ya? Y como ven ustedes, es anaeróbico. O sea, todo el proceso ocurre sin aire. Los procesos aeróbicos tienen una gran ventaja que se logran muy buenas reducciones, de lo que sea, nitrógeno, materia orgánica, etcétera, pero el aire cuesta mucho dinero porque se utiliza, obviamente, para airear hay utilización de energía, ¿ya? Por lo tanto, este proceso tiene la gran ventaja de ser un proceso anaerobio, que no necesita aireación. De lo que come el microorganismo, ¿no es cierto?, el 88% se transforma en nitrógeno gaseoso. Aquí hay un producto que es el nitrato, pero si se dan cuenta es una proporción bastante baja de nitrato, y el 1% apenas es comido por la biomasa, o los microorganismos para poder crecer también necesitan nitrógeno, también lo consumen, ¿no? Y forma parte de la célula en el fondo. ¿Cuál es el pero del sistema Anamox? Si no, todos se hubieran olvidado del proceso convencional y estarían aplicando este microorganismo. El problema de este microorganismo es que es realmente complicado. Bueno, se oxida, ¿no es cierto?, el amonio usándose nitrito, es anaerobio y autótrofo, es decir, no necesita materia orgánica, ¿ya? Se puede tratar aguas residuales con baja relación carbono-nitrógeno, y este es el grave problema. Muy lenta tasa de crecimiento, 11 días. Es una bacteria, ¿ya? Para darles un ejemplo, se refiere a que el tiempo de duplicación, es decir, que una célula se transforma en 2 células, se demora 11 días. Por ejemplo, la Escherichia coli, que es un microorganismo conocido por todos, se demora 20 minutos. Por lo tanto, echar a andar un reactor, ¿no es cierto?, para que los microorganismos crezcan primero y después empiecen a ser utilizados en el tratamiento, la puesta en marcha de ese reactor generalmente dura 1 año. Entonces, obviamente, las empresas necesitan la planta de tratamiento que funcione ayer, y para eso la pidieron antes de ayer, y no hay forma, entonces, en general,
como hacemos a la chilena, ¿no es cierto?, hacer las cosas a última hora. Entonces, es un proceso estupendo, ya se está aplicando en algunos países, ¿no es cierto?, pero tiene todo con una complicación con este lento crecimiento de los microorganismos. Y eso hace entonces que no siempre sea estudiado para instalarlo a nivel industrial. Y tiene otra particularidad, el microorganismo es rojo, ¿ya? Es el único microorganismo rojo dentro de las plantas de tratamiento. Ahí a la derecha tienen la foto de un reactor funcionando con microorganismos Anamox, y a la izquierda una fotografía microscópica del microorganismo. Bien, entonces, como le digo, es un proceso que está muy en boga. Hoy día hay grandes empresas en Chile, por ejemplo, Aguas Andinas, ¿no es cierto?, que es una de las sanitarias más grandes de Latinoamérica, está estudiando la posible aplicación de un sistema Anamox para las aguas residuales urbanas. ¿Por qué? Porque se sabe que se viene la norma más estricta para el nitrógeno. O sea, ya Chile se dio cuenta que no podía seguir operando así con esas cantidades de nitrógeno que se permitía según la norma. Entonces lo que van a hacer es cambiar la norma. ¿Cuáles son las grandes ventajas de este sistema que es bastante poco conocido en general? ¿Ya? Reducción entre unidades de nitrógeno eliminada, lo que es muy atractivo. La etapa Anamox constituye a la desnitrificación y reduce a la mitad los costos de aireación de la nitrificación. Y además, ¿no es cierto?, la cantidad de microorganismos que crecen, porque las plantas de lodos activados, por ejemplo, los microorganismos funcionan súper bien, pero crecen mucho, y eso es un residuo que genera una planta de tratamiento. Por lo tanto, mientras menos crezcan los microorganismos, tiene la desventaja que se demora más en ponerlo en marcha, pero la gran ventaja que no hay que gestionarlos ni tratarlos. ¿Ya? Esas son las grandes ventajas del sistema Anamox. Bueno, aquí sí, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, yo les conté qué pasa con los sistemas para tratar o para reducir la cantidad de nitrógeno. O sea, es sabido, es conocido, ya sé cuáles son las alternativas para eliminar nitrógeno. Bueno, si tengo, ¿no es cierto?, un agua residual industrial o tengo una industria que el agua residual lleva mucho nitrógeno, bueno, la trato. ¿Y por qué no se aplica? Entonces, ahora les voy a contar la mirada desde el punto de vista de la industria. ¿Qué está haciendo la industria? Yo he visto muchas plantas de tratamiento operando, ¿no es cierto?, con nitrificación, desnitrificación. Pero lamentablemente hay un desconocimiento increíble aquí en Chile respecto al proceso. Y ahora les voy a contar qué es lo que sucede en general. ¿Ya? Esta es una típica planta. Hay un pretratamiento que se elimina, como siempre, el foco, sólidos suspendidos grandes o pesados. Después tratamientos físico-químicos, que básicamente el objetivo es eliminar sólidos suspendidos, pero más pequeños. Después, como hablábamos, el tratamiento secundario para eliminar materia orgánica, ¿no es cierto? Y hay un tratamiento avanzado, que hoy en día, como les decía al principio de la charla, básicamente es desinfección cuando hay patógenos. Y cuando no hay patógenos debería ser la eliminación de nitrógeno, la eliminación de cualquier otro nutriente, de cualquier contaminante que me quede a pesar de los tratamientos anteriores. Y como se fijan, en esta típica etapa de una planta de tratamiento, todo lo que aparece aquí abajo son los residuos que se producen en esta planta de tratamiento. Porque mal que mal es un proceso productivo donde entra agua sucia y sale agua tratada, no sale agua limpia. En general sale agua tratada, ¿ya? Y eso, por lo tanto, como cualquier proceso productivo, genera residuos y tenemos que hacernos cargo y tiene un costo esos residuos que se producen en esta planta de tratamiento. Entonces, para poder explicar entonces qué pasa con el nitrógeno hoy en día, ¿ya? Vamos a ver el caso de una salmonera. ¿Por qué les pongo el caso de una salmonera? Porque las salmoneras, como tienen buen pasar, o tenían, no sé con esto de la pandemia, ¿no es cierto?, cómo están, tienen en general un buen pasar, se compran unas tecnologías no solo para cualquier industria la quisiera, ¿ya? Incluso, como les digo, hay salmoneras que tienen procesos de nitrificación, desnitrificación. El problema es que no se enteraron que la tenían. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí, es así. Ellos ven un sistema de lodo activado y dicen, ah, es un sistema de lodo activado, tengo que eliminar materia orgánica. Y el que le instaló la planta, el que le vendió la planta, el que les dijo tienen que poner esta planta, parece que nunca les explicó que no es para eliminar materia orgánica, sino que es para eliminar nitrógeno. Lo mismo pasa en criadero de cerdo, he visto plantas de nitrificación, desnitrificación.
todas operan mal. He visto en criaderos en lecherías, perdón, también he visto procesos en lechería de vacas, ¿no es cierto? He visto también nitrificación, desnitrificación. ¿Cuál es el problema entonces que enfrenta la industria y por qué no toma en cuenta lo que ya se ha probado en todo el mundo? Entonces, explicado esto, ¿cuáles son las etapas? Veamos el caso de una salmonera. ¿Qué son los típicos equipos que tiene una salmonera para tratar un agua residual? Elimina los sólidos grandes, generalmente tiene un filtro parabólico o un tambor rotatorio. Elimina las cabezas de pescado, todo aquello que se pasó al riel, ¿no es cierto?, que es grande. Y a ese lo manda generalmente esos residuos que se obtienen ahí, los sólidos de gran tamaño, como digo, los manda a una planta de harina de pescado. Después viene la industria salmonera, tiene coagulación, floculación, es decir, esos sólidos suspendidos que son muy chiquititos y que en general flotan en vez de caer, le agrega coagulantes y floculantes para que sean más pesados, para que se agrupen, ¿no es cierto? Y con eso ya sea lo separa por sedimentación o por flotación. Lejos la operación unitaria más habitual que tienen para eliminar estos sólidos suspendidos es la flotación. Después todavía les queda materia orgánica, ¿ya? Y generalmente tienen un proceso aerobio. Yo puse anaerobio porque alguno lo tiene, pero como digo, enfocado en otra cosa, no van a eliminar materia orgánica. Pero podrían poner cualquiera de estos dos tratamientos. En otros países donde hay, ¿no es cierto?, tratamientos biológicos, generalmente ponen anaerobio, porque es mucho más barato. Dada la carga orgánica que tiene el agua residual, generalmente ponen tratamiento anaerobio. Pero aquí en Chile es aerobio. Y después viene la eliminación biológica en nitrógeno, o la eliminación de nitrógeno en realidad, pero lo que hay en Chile es eliminación biológica. Y la desinfección, ¿no es cierto? Ahí en general no hay patógenos para el hombre, pero sí hay patógenos para los propios salmones, por lo tanto tienen la obligación de desinfectar. Seguramente algunos sabrán, ¿no es cierto?, de la contaminación de las salmoneras con el virus ISA, ¿no es cierto? Y ahí se generaron entonces protocolos de desinfección bastante estrictos. Bien, esa es la típica planta de tratamiento que puede tener. ¿Qué ocurre en la realidad? Respecto al tratamiento y tratamiento primario, ¿no es cierto?, que son estas operaciones unitarias que ahí se indican, son procesos relativamente claros, conocidos, aplicados hace muchos años, ya, por lo tanto tienen claro no solo la propia empresa, sino que los que venden los equipos, ¿no es cierto?, el diseño y la operación de estos equipos. Y el otro caso, ¿no es cierto?, cuando hablamos de tratamientos biológicos en general, no tanto de la desinfección, sino que los tratamientos biológicos, ya aquí, ¿no es cierto?, hay un quiebre y realmente más que certezas que tiene la empresa, incluso gente que vende los equipos son incertidumbres. Porque no hay un conocimiento cabal, no hay, ¿no es cierto?, una preocupación por entender cómo se tiene que eliminar especialmente el nitrógeno. ¿Ya? Eso es lo que generalmente pasa a nivel de la industria chilena. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Ya? Aquí lo que tenemos. Déjenme correr esto que no veo. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasa con las consultoras nacionales cuando hablamos de diseñarlas? Porque la industria se dedica a los salmones, no se dedica a construir plantas de tratamiento. Por lo tanto, generalmente, ¿a quién le pregunta? A consultoras de ingeniería que se dedican al diseño de plantas de tratamiento. Entonces, le pregunta a las consultoras nacionales. Y en las consultoras nacionales les aseguro que no hay nadie que sepa de eliminar nitrógeno. Porque llevo años trabajando en este tema y no he encontrado ninguna consultora que realmente sepa del tema. ¿Ya? Una salmonera fue tanto lo que el gerente no estaba preocupado y algo sabía que no era la materia orgánica su problema, sino que era el nitrógeno, que buscó papers y así llegó a mí. O sea, porque como publico en investigaciones en el mismo tema, es increíble entonces cómo es el desconocimiento a nivel nacional de esto, de las propias consultoras. Y en general las consultoras se casan con equipos, son representantes de los equipos. Por lo tanto, a ellos les interesa, además de ejercer la consultoría, vender el equipo. Y no les importa mucho si sirven o no. Ni les digo la cantidad de equipos elefantes blancos que hay repartidos en el país. ¿Ya?
una cantidad de equipos innumerables. Y por último, lo que hacen, ¿no es cierto?, estas consultoras miran por otro lado y el copy-paste. Ven una salmonera a lo mejor en Noruega, ¿no es cierto?, y la implementan acá con las mejoras que ellos creen que podría ser, y sin saber si les sirven al RIL o al agua residual industrial realmente, si es que operan bien, instalarla aquí en Chile. Y que las normas afuera a veces no son necesariamente las normas que tenemos aquí adentro. O sea, definitivamente son distintas, ¿ya? Eso respecto a las consultoras nacionales. Entonces, en el fondo las consultoras nacionales no les solucionan el problema a la industria que tiene nitrógeno en su agua residual. Después, ¿qué tenemos? Las consultoras extranjeras, que hay muy valiosas, incluso viene gente de Holanda que son especialistas en esto del nitrógeno, ¿ya? Pero falta saber que conozcan la cultura de Chile al respecto. ¿Por qué? Porque en Chile las plantas de tratamiento, eso significa el PTR, ¿ya? La planta de tratamiento siempre está en el patio trasero, está botada lejos del proceso productivo, cosa que no entre en el proceso global, no lo consideran dentro del proceso global. El que maneja la planta de tratamiento no necesariamente tiene las capacidades, ¿ya? A veces ponen a los operarios, ¿no es cierto?, que además de barrer la planta, ¿no es cierto?, tiene que ir a ver la planta de tratamiento. O sea, realmente no se preocupan de que la planta de tratamiento funcione como es debido. Los mantenimientos en Chile son obviamente insuficientes. La máquina dice, hágase mantención cada una semana, les aseguro que la hacen con suerte una vez al mes. Y, ¿no es cierto?, como ya dije, la planta de tratamiento no es considerada en el proceso. La operación generalmente está a cargo de la industria, a veces lo externalizan, pero ni siquiera las empresas que se dedican a la operación de planta de tratamiento tienen esto claro, ¿ya? Los operadores, en el fondo, independientes que sean de la misma industria o sean, ¿no es cierto?, de empresas operadoras de planta de tratamiento, hay un desconocimiento enorme respecto a la eliminación del nitrógeno, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la propia industria entonces tiene el mismo problema. ¿Cuál es la solución aquí? Capacitación. Capacitación, 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 capacitación. Ni les digo la cantidad de movimiento que hay entre la gente que está a cargo de las plantas de tratamiento, porque los contratan, ve que nos sirve, lo cambian, en vez de capacitar, lo que es lo lógico. Entonces la alternancia en los puestos es increíblemente grande, las salmoneras, por ejemplo, especialmente porque no se entiende cómo son los procesos de eliminación del nitrógeno, siendo que todo el mundo lo entiende, es decir, el conocimiento está. Lo que falta es que ellos lo adquieran como parte de su proceso, que tienen que tratar las aguas y que tienen que eliminar el nitrógeno. Finalmente, aquí haciendo una especie de resumen, ¿no es cierto?, hablo de la operación, que hay desconocimiento. Bueno, el número 1 es el diseño. Ya cuando se diseña la planta, cuando uno diseña una planta de aguas residuales industriales, tiene que enfocarse en la industria, cómo opera la industria, meterse a la industria, minimizar el agua que no la hacen y la compran llave en mano y realmente no hacen nada dentro del proceso productivo. Lo que es diseño, lo que ya dijimos, las consultoras nacionales no tienen experiencia y, ¿no es cierto?, las consultoras extranjeras, en el caso 3, no conocen la idiosincrasia nuestra y la operación desconocimiento de todas maneras. Por lo tanto, como conclusión, ¿no es cierto?, para el diseño, hacer primero gestión, después hacer ensayo de tratabilidad para ver si el proceso me sirve o no me sirve, y finalmente poder dimensionar o diseñar una planta de tratamiento. Para rediseñar, que hoy en día es lo que más se requiere por parte de la empresa, pues ya tienen planta de tratamiento, es adecuando. ¿Cómo puedo adecuar? Haciendo una gestión de efluentes, nuevamente metiéndome al proceso productivo, ¿ya? Y haciendo ensayos de tratabilidad, que estos ensayos se hacen a nivel laboratorio, son muy fáciles de implementar y puedo decidir qué cosa me sirve más para eliminar los sólidos suspendidos, por ejemplo. Estamos hablando de nitrógeno, pero para ponerle un ejemplo. ¿Me sirve más la sedimentación o la filtración? Entonces, todas esas cosas se pueden solucionar a nivel laboratorio. Dentro de los procesos de nitrógeno, para eliminar nitrógeno, puedo decir a nivel laboratorio, para esa agua residual, cuál de las alternativas de nitrógeno, de eliminar nitrógeno, me sirve más. Entonces, no es difícil de hacer. Y la operación, bueno, ni siquiera tienen laboratorios de control, o sea,
ellos, en la planta de tratamiento, especialmente cuando hay eliminación del nitrógeno, hay que tener un laboratorio de control interno. Hay que tener una persona capacitada y operadores calificados operando la planta de tratamiento. Tiene que dejar de estar en un patio trasero. Y por último, capacitar. Es lejos lo más importante. Si la empresa está dedicada al salmón, que pongan un gerente que sepa de la elaboración de salmón. Pero si va a tener una planta de tratamiento, que ponga, ¿no es cierto?, a alguien que sepa de planta de tratamiento, no de salmones. Bien, y con eso termino mi presentación. Les agradezco la paciencia y espero, ¿no es cierto?, hayan aprendido o tomado en cuenta la contaminación por nitrógeno. Gracias. Voy a dejar de compartir. Sí, profesora. Muchas gracias por su presentación, muy entretenida, muy interesante. Y vamos al tiro con las preguntas de la audiencia, ¿ya? Bueno, dale. Ya, tenemos a Luis Plaza preguntando por aquí, que pregunta, ¿cuál es la normativa en Chile, si es que existe, que indique cuánto es el exceso de nitrógeno en el suelo? Ya, tú estás hablando de la aplicación a suelo, Luis. Lamentablemente no hay una normativa. A raíz de un estudio que hicimos hace 7 años, no recuerdo bien, Luis, que trabajamos con la Asociación de Criaderos de Cerdo, teníamos, por supuesto, que analizar planteles de cerdo en la 5ª región, en la región metropolitana y la 6ª región, y cuando dijimos, porque una de las cosas más importantes, como decía al principio, era reciclar el nitrógeno, dijimos, bueno, ¿cuánto se permite en el suelo si tengo, por ejemplo, plantado maíz? Cada SAG, ¿no es cierto? El SAG, el que nos decía, mire, nosotros acá permitimos 2.000 kilos nitrógeno hectárea año. El otro nos dijo 1.200 y el de la región metropolitana nos dijo 400. Entonces, a raíz de eso, sí, hoy día el SAC tiene un valor único y depende, obviamente, del balance del nitrógeno y de lo que se plante. No me recuerdo en este minuto el número, pero creo que es alrededor de los 400. Muchas gracias, profesora. Un abrazo. De nada, Luis. Ya. El siguiente que tenemos en el chat es Sebastián Oñate, que pregunta, en el caso de la desorción, ¿qué sucede con los compuestos nitrogenados que no están en forma de amonio? No se desorben. O sea, generalmente esto se aplica cuando el único compuesto nitrogenado es nitrógeno. Ahora, si llegara a utilizarse en un agua residual que además tiene nitrato, por ejemplo, el único compuesto que se disolve es el amonio. De nada, Sebastián. Ya. Ahora Diego Yañez pregunta, ¿qué tratamiento físico posee mayor eficiencia en la remoción de nitrógeno? Lejos la osmosis inversa. Es lejos, a pesar, ¿no es cierto?, de sus peros, es lejos con la que se puede lograr una mayor eliminación de nitrógeno. Ahora, el stripping se puede llegar hasta un 99%, pero tiene un costo elevadísimo. O sea, realmente la relación costo-beneficio hace que el stripping generalmente es el escogido, ¿ya? Por la relación costo-beneficio más que por la propia sola eficiencia. Ya. Diego Montesinos pregunta, ¿cuál es la temperatura media del proceso de nitrificación de nitrificación? ¿Es posible realizar el mismo proceso o similar en el cultivo de algas para su posterior aprovechamiento en biocombustible? Sí, uno de los estudios más adelantados, no lo puse en realidad, pero uno de los estudios que ha crecido bastante es la producción de algas, ¿ya? Ha crecido bastante al respecto. El problema es que generalmente estas aguas residuales, como decía, no solo traen nitrógeno, traen además otros compuestos. Por lo tanto, no siempre es posible utilizar las aguas residuales que de ahí se producen para cultivar algas. Otros tipos de aguas con nitrógeno sí se podrían utilizar. Respecto a la temperatura, generalmente a nivel de investigación se trabaja a 30 grados, pero obviamente lo que interesa a nivel industrial es trabajar a temperatura ambiente. Y todas las plantas existentes en el mundo operan a temperatura ambiente.
Ya. El siguiente es Alex Velázquez, que pregunta, ¿qué ventajas tendría el proceso Anamox comparado a Bardenfo, modificado de 5 etapas? Mira, en general, el Anamox tiene las grandes ventajas que ya dije de la reducción de costos comparado con el Van der Poel. Realmente es mucho más barato el proceso Anamox. El problema del proceso Anamox es lo que expliqué, el crecimiento propio de los microorganismos. Esa es la gran complejidad. Si no existiera esa complejidad, todos estaríamos hoy día aplicando el proceso Anamox y ningún otro. Ya. Sebastián Delgado pregunta, ¿qué tan eficiente sería procesar los desechos a base de nitrógeno para producir nitrógeno gaseoso y esto procesarlo para sintetizar hidracina e implementarlo como combustible en automóviles? Yo creo que ahí se le daría un valor enorme al nitrógeno, no tiene gran valor por lo mismo, como un inerte no causa daño, pero perfectamente se podría hacer, en el fondo de economía circular y no tirarlo a la atmósfera, sino que aprovechar ese nitrógeno gaseoso que se produce. El problema en general con los procesos con microorganismos es que no funcionan en estado estacionario necesariamente, sino que con ellos se habla de estado pseudoestacionario, es decir, hay una variabilidad en la producción. Pasa con el biogás, ¿no es cierto? Cuando se quiere ocupar hay una variabilidad, entonces hay que almacenarlo de tal manera que lo que alimenta el biogás tenga un flujo continuo. Por ahí está un poco la complicación cuando se utilizan microorganismos. Y como el nitrógeno es un inerte, generalmente se lanza a la atmósfera sin ningún problema. Pero perfectamente se podría hacer de utilizarlo. Ya. Ahora tenemos a Rodrigo Mendoza, que pregunta, ¿cómo una persona común o comunidad puede identificar si una salmonera de río está cumpliendo con la limpieza correspondiente de las aguas que ocupan? A ver, cuando yo hablé de salmonera, en realidad la salmonera tiene varias etapas. Yo hablé del proceso productivo, es decir, donde llega a planta y se produce el filete de salmón, ¿no es cierto? Se les sacan las vísceras, no a los centros de cultivo. Los centros de cultivo tienen otro tipo de problemas también con nitrógeno, pero como está en el mar son aguas mucho más diluidas y la forma de reducir el nitrógeno o evitar que el nitrógeno cause contaminación es otro. Es un enfoque totalmente distinto. Yo hablaba de la industria del salmón en donde se procesa la carne de salmón, ¿ya? Los centros cultivos es otro tema. No sé si hay otra pregunta. Nuestro moderador. ¿Se nos congeló? Ay, sí, volví, lo siento. No te preocupes, dale. Estamos en Fabricio Boglioni. Ya. Fabricio Boglioni pregunta, ¿qué opinas sobre el tratamiento de grandes volúmenes de agua con nitratos a través de microalgas que posteriormente puedan ser utilizadas como fuente de biocombustible? Bueno, creo que eso ya lo respondí. Sí, ya habían hecho esa pregunta. Vamos a Es pasarlo. perfectamente factible. A ver, lo que sí, por ahí hace unos años atrás hice un estudio, pero realmente lo que se requiere de nitrógeno no es tanto como realmente traen las aguas residuales. Igual había una cantidad de nitrógeno sin eliminar. Ya. Javier Muñoz Rojas pregunta, ¿qué ocurre con la materia orgánica que se arrastra de la desalinizadora, osmosis inversa? ¿Se puede utilizar para elaborar fertilizantes? No, las desalinizadoras hay, en realidad no. La eliminación básicamente de las desalinizadoras, casi no hay materia orgánica. Lo poco que pasa, ¿no es cierto?, se devuelve al mar. Viene mucha arena, eso se elimina en procesos previos. Por lo tanto, disponibilidad de materia orgánica no tiene sentido. Es muy poca. Es muy poca la materia orgánica que trae. Heredia Valdivia pregunta, ¿conoce casos de problemas de tratamiento de nitrógeno en procesos mineros? No, para nada. Proceso minero no. Salvo, ¿no es cierto?, a lo mejor, a ver, ¿dónde hay problemas de nitrógeno? En refinerías puede que haya procesos en la refinería de petróleo, no, cobre, no hay problema de nitrógeno. El problema de las mineras, la refinería o la minería extractiva son otros, no es nitrógeno. Ahora, los asentamientos
digamos, de personas, ¿no es cierto?, alrededor del trabajo de la minería, es todo un tema, porque ellos tienen que tener plantas de tratamiento que hoy en día incluye eliminación de sólidos suspendidos, materia orgánica y patógenos, pero no de nitrógeno. Y quizás el día de mañana la van a tener que implementar. Pero son de los asentamientos urbanos, ¿no es cierto?, de personas alrededor del trabajo de la minería, pero no la propia minería. Ya. Pablo Santibáñez pregunta, ¿qué tan factible es un sistema de tratamiento Anamox para un proceso que posea una composición de alimentación variable? Es factible, se aplica a nivel mundial. Es factible. Hay procesos, ¿no es cierto?, que amortiguan esa variabilidad, que son los homogenizadores. Por lo tanto, la factibilidad de aplicar un proceso Anamox, a pesar de la variabilidad de la industria, es factible, sí que lo es y se aplica. Ahora, en general, se aplica mayoritariamente en aguas residuales urbanas, donde la posibilidad, dado los tamaños de las empresas, no hay homogenizadores, pero sí es aplicable con ese tipo de equipo, como un homogenizador, por ejemplo. Con eso se amortigua la variación de concentración. César Marjue nos está preguntando algo que creo que ya contestó, profesora. En el proceso de osmosis inversa tendría una eliminación de nitrógeno y producción de agua permeada. ¿Pero qué se hace con la salmuera obtenida del proceso? Ah, no, eso no lo respondí. Lamentablemente, bueno, se está estudiando también ahora aquí en Chile por la norma. Hoy día, en la actualidad, la salmuera se devuelve al mar. ¿Ya? Y los países desarrollados partieron utilizando agua, potabilizando agua a mar, haciendo exactamente lo mismo. Y en el fondo retornando la salmuera al agua de mar, y hoy día está prohibido por norma. Ellos tienen que hacerle un tratamiento, ¿no es cierto?, para poder entonces disponer de esas sales que están ahí concentradas, y que los volúmenes son bastante grandes. Ese es uno de los peros de la osmosis inversa. Entre el 30 al 50% del volumen tratado se transforma en salmuera. O sea, no es un tema menor. Hoy en día en Chile se devuelve al mar, pero ese estudio se está realizando de exigir, ¿no es cierto?, que sea tratado antes de disponer de él. Ahora, Diego Montesino está preguntando si puede recomendar alguna bibliografía para leer en general y tener más profundidad en el tema, y le agradece mucho, profesora. De nada, gracias a ustedes por la paciencia. Mira, en general, la eliminación de nitrógenos ya aparece en el Metcalfe y Eddy, que es un poco el Perry, ¿no es cierto?, para los ingenieros químicos. El Metcalfe y Eddy es como el Perry de los ingenieros ambientales o los que trabajamos en agua. Ingeniería de tratamiento de aguas residuales, creo que es el nombre. Todo el mundo le dice el Metcalfe y Eddy. Ya, antiguamente eran 2 tomos y hoy día es un solo tomo, y ahí aparece bastante nitrificación, desnitrificación, y si no, específicamente leer paper donde, ¿no es cierto?, aparece mucho detalle de cada uno de estos procesos. Matías Comas pregunta, respecto a los métodos expuestos de eliminación de nitrógeno, ¿estos métodos favorecen la eliminación de compuestos odoríferos producidos en las plantas de tratamiento? No, a ver, los compuestos odoríferos generalmente son compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Puede que un agua residual, además de traer nitrógeno, contenga compuestos odoríferos que son orgánicos volátiles. Y generalmente es casi imposible evitar, ¿no es cierto?, que estos produzcan mal olor. Por lo tanto, si esa planta de tratamiento produce mal olor, lo que habría que tener es un tratamiento para eliminar esos olores, o bien agregarle a lo mejor al agua residual, lo que encarecería obviamente, pero en algunos lados se hace, agregarle una enzima que rompiera esa molécula en especial, esa molécula que causa el mal olor, ¿ya? Pero en general, estos malos olores se presentan cuando hay compuestos volátiles orgánicos. Ahora, el otro compuesto que puede llegar a producir mal olor es el propio amoníaco, ¿ya? Pero depende del pH que esté el agua, de si es volátil o no es volátil. Cristian pregunta, un familiar tiene una microempresa de venta de cerdo, ¿es posible sacar algún provecho económico de sus desechos orgánicos? Pero por supuesto. O sea, ahí se puede hacer, obviamente, un digestor anaerobio, que es lo que más se utiliza hoy en día, si es una pequeña empresa con mayor razón, y ese biogás que se produce, por ejemplo, lo hicimos en una lechería chiquitita, tenían 10 vacas, así de chiquitita era la lechería, y se arregló un calefón, y este biogás alimentaba el calefón,
el agua llegaba hasta 90 grados y con esa agua entonces desinfectaban el sector de la propia lechería, que había que lavarlo con agua caliente. O bien utilizar ese calefón para ducha, para la cocina, ese biogás, ¿no es cierto? O sea, realmente hay un gran aprovechamiento. Hay una gran lechería que está cerca de Chimbarongo, que produce electricidad, pues claro, tiene una gran lechería, es enorme. Entonces tiene un digestor anaerobio y con el biogás que se produce electricidad y la mete al sistema conectado central. O sea, hay mucho aprovechamiento al respecto. Y lo que sale de ese digestor anaerobio, si no son tantos animales y tiene terreno, perfectamente lo puedo usar directamente al suelo, sin tener que eliminar el nitrógeno. Ya. Ahora sí, Catalina Sepúlveda pregunta, ¿hay industrias no asociadas a animales en donde exista riles altos de nitrógeno? Es difícil porque en las industrias donde se produce carne generalmente, porque el que produce el amoníaco es la degradación de las proteínas. Harina de pescado, salmonera, bueno, las aguas residuales urbanas. Los únicos animales ahí somos nosotros. Ahí también hay un contenido de nitrógeno no tan alto como una industria salmonera o una industria, un criadero de cerdo, pero sí lo suficientemente alto que se van a tener que preocupar, y todas las plantas de los países desarrollados tienen eliminación de nitrógeno. La única que se me ocurre, en el fondo donde hay proteínas, ¿no es cierto?, hay presencia de amoníaco. Camila Stay pregunta, buenas tardes, ¿existe normativa en Chile sobre la reutilización de aguas residuales tratadas con tratamiento terciario que regule el contenido de nitrógeno, por ejemplo, para la reutilización en agua de riego agrícola? Sí, el agua está, sí, en el fondo, el compost, sí, el agua de riego tiene características, pero no pone limitación de nitrógeno. Entonces pareciera que uno podía llegar y tirar nitrógeno sin ningún problema. Pero sí hay una norma de riego. La Ley de Medio Ambiente 1933. Karen Escobar pregunta, ¿cuál compuesto de nitrógeno es más importante remover? El más usual, como dije, es el amoníaco. Y el amoníaco, de una forma u otra, generalmente, salvo en el Anamox, ¿no es cierto?, pasa por nitrato y nitrito, pero hay que removerlos todos. Todos, en una concentración u otra, producen problemas. Por ejemplo, el nitrógeno amoniacal, ¿no es cierto?, causa la acidez, lo que veíamos. El nitrato, cuando hay exceso de nitrato de aplicación y ese nitrato llega a un cauce receptor, un río, un lago, o incluso un estero, una sequía, ¿no es cierto? Y los animales beben de ahí, los animales se ven afectados en la reproducción, es decir, baja el contenido de espermatozoides en los machos, y eso quiere decir que el ganadero que le tiraron nitrato, o que el mismo de sus plantaciones tiró nitratos, su negocio del ganado se murió porque los machos no se van a poder reproducir. O sea, cada uno de los contaminantes genera, tanto el amonio, el nitrato y el nitrito, genera problemas a los seres humanos y a los animales. Pablo Guevara pregunta, ¿existen industrias en Chile que usan el proceso Amonox actualmente? Anamox, no está instalado en Chile, lo están estudiando para aguas residuales urbanas en aguas andinas. Ahí se está estudiando de poder aplicarlo, pero operando hoy en día no hay nada. Ignacia Alburto pregunta, ¿es siempre necesario usar bioreactores o existe algún equipo o proceso que pueda reemplazar su función? No entiendo mucho la pregunta, o sea, si vamos, en el fondo se llaman bioreactores porque se utilizan microorganismos. Son reactores que utilizan microorganismos y hay muchas tecnologías distintas, incluso hay tecnologías tan artesanales como un hoyo en el suelo recubierto con un plástico y eso sigue siendo un bioreactor. Entonces no entiendo la pregunta. O sea, si es un reactor, se necesita sí, porque hay reacciones. Y como se utilizan microorganismos se llaman bioreactores, pero no sé cuál es lo que me pretende decir, no entiendo.
Ignacia, si nos pudiera aclarar la pregunta de nuevo. Por mientras, sigamos con Nicolás Godoy. Profesora, en la desinfección, ¿qué métodos son mayoritariamente aplicados en Chile? ¿Hay algún tratamiento con desinfección infrarroja y no cloración en tratamiento de aguas? A ver, obviamente la mayoría de las desinfecciones en Chile es con cloro, porque es lejos la más barata y la más conocida, pero es lejos también la que más impacta al medio ambiente. Y sí hay muchas industrias que hoy en día utilizan UV, no infrarrojo. El UV es lejos también uno de los más utilizados después de la desinfección. Y por último está el ozono. El ozono también se puede utilizar como desinfectante. Muchas salmoneras tienen desinfección UV en vez de cloro, ya debido justamente a la necesidad de la certeza de eliminación del virus ISA. El cloro no es muy efectivo con los virus, sí con las bacterias, mientras que el UV elimina de la misma forma virus y bacterias. Beatriz Acevedo pregunta, ¿qué planta de tratamiento es más factible para tratar aguas como riles contaminados con metales pesados? ¿Un tratamiento de osmosis inversa o nanofiltración? Ni uno ni lo otro. Lo más usual con los metales pesados es la precipitación. Es más barato. Es mucho más barato. La precipitación generalmente es lo que se usa con metales pesados. Mercurio, plomo. Ya, creo que no tenemos más preguntas. Ignacia parece que está aclarando la pregunta. Dice que aclaró su duda ya. Ah, ya, ok. Muchas gracias, le dice. Ya, si no tenemos más preguntas, agradecerle a la profesora su tiempo. Sé que la bombardeamos de preguntas, pero también no, me encantan las preguntas. Muestra mucho el interés que hay sobre estos temas. Y muchas gracias por dedicar su tiempo a esto, a poder compartir sus conocimientos, y yo al menos me voy con el corazón llenito porque siento que aprendí mucho y fue muy provechosa esta charla. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias a todos por la paciencia, insisto, y espero que haber aportado con un granito de arena a los conocimientos y a la cultura de la parte medioambiental. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a la reunión. Nuevamente es un honor tenerla a usted acá abriendo nuestro ciclo de charlas. Muchas gracias por compartir con sus conocimientos y eso, también acá en el chat le están agradeciendo mucho su charla. Encantada. Cada vez que lo requieran, no se preocupen, que aquí estaré. Muchas gracias. Gracias. Bien, chao a todos y buenas charlas de aquí en adelante. Aprovechenlas. Chao, chao.